Egipto, uno de los imperios más impresionantes que el mundo ha conocido. Creemos que conocemos Egipto. El terrible y despiadado poder de los faraones. Las tumbas de oro. Los increíbles logros de ingeniería que desafiaban los límites de la tecnología. La verdad es mucho más intrigante. El antiguo Egipto no fue solo un imperio, sino muchos, cada uno de ellos gobernado por faraones que se enfrentaban a retos diferentes y escribieron diferentes capítulos de la historia de la civilización humana. Esta es la historia de uno de los faraones más conocidos del Imperio Nuevo, Ramsés II. Un rey con una total fe en sí mismo, que no provenía de un linaje de élite, y fue tan poderoso como sus predecesores, pero que mediante el dominio del arte de la guerra, la política y la propaganda, consiguió destacar en un mundo complejo que presentaba amenazas inimaginables. Los logros de Ramsés II se convirtieron en mitología popular. Fue un hombre cuya ambición cambió el mundo. Los faraones que construyeron Egipto. Egipto, siglo XII a.C. El gran faraón Seti aseguraba la continuación de su dinastía. Los sacerdotes de Seti habían designado a su hijo mayor, Ramsés, como heredero al trono. Ramsés nació en la 19ª dinastía, un linaje inmensamente rico e influyente. Esa nueva nobleza había sido testigo de un renacimiento del imperio, y Ramsés se convertiría en el faraón más icónico del Imperio Nuevo. Para entender la magnitud de sus logros, tenemos que entender el imperio en el que había nacido y cómo había evolucionado este en los 1300 años transcurridos desde los días del Imperio Antiguo. Los faraones del Imperio Antiguo eran muy ricos, pero también tenían algo totalmente desconocido para Ramsés y su familia: seguridad. El comparativamente joven imperio estaba prácticamente libre de amenazas de invasión, y había otras señales que indicaban que los dioses estaban contentos. El Nilo fluía caudaloso, y su crecida anual rica en nutrientes hacía que las granjas pudieran disfrutar de cosechas abundantes. Y como enlaces vivos con los dioses, los antiguos faraones se llevaban todo el mérito. Esa había sido la buena época. La bonanza les permitía idear proyectos arquitectónicos increíblemente ambiciosos. Se movilizaban ejércitos de trabajadores para construir las pirámides, los edificios más grandes del mundo conocido. Pero aunque los faraones podían aprovechar y explotar la mano de obra de todo un imperio, eran gobernantes remotos, nunca vistos por sus súbditos. Los faraones del Imperio Antiguo hacían las cosas de un modo determinado, pero Ramsés vivía en otra época. Tenía que labrarse su propio camino. La imagen decidida y divina del faraón de la época de las pirámides había desaparecido. Aunque seguía siendo un ser divino, en el Imperio Nuevo estaba un poco más cerca de la tierra. Ramsés lo sabía muy bien. El padre de Ramsés, el gran Seti, le preparaba para este nuevo papel de faraón más expuesto, complaciente y accesible. En la época de Ramsés, los faraones tenían que trabajar mucho más duro en las relaciones públicas. No podían permitirse esconderse en su palacio y dejar que los monumentos hablaran por ellos. Tenían que aparecer regularmente ante su pueblo y organizar ceremonias para que vieran que existían. En los jardines exteriores de los templos, Ramsés, como príncipe heredero, se ocupaba de las tareas del faraón con su padre.
Las pirámides formaban parte de una época muy distante, pero los edificios seguían siendo básicos para la autoridad del faraón y el simbolismo religioso era tan importante como siempre. En el Imperio Nuevo, Giza ya no era el centro del poder faraónico, que se había trasladado 650 kilómetros al sur, hasta Karnak, en el Nilo. Este es el complejo de los templos de Karnak. Al igual que la Gran Pirámide, las estructuras tenían un poder sagrado y ofrecían un camino visible al más allá. Pero a diferencia de las elitistas pirámides de Giza, los templos de la época eran mucho más accesibles. Una de las primeras tareas de Ramsés fue expandir junto a su padre este lugar religioso. Juntos crearon el mayor complejo de templos jamás construido y lo coronaron con uno de los grandes logros de la ingeniería de la antigüedad, la sala hipóstila. Estas salas formaban un camino entre los bulliciosos patios exteriores de los templos y las zonas sagradas, más escondidas dentro de esa fantasía arquitectónica. 134 altas columnas soportaban un enorme techo de piedra. Las más altas tenían más de 20 metros de altura. En la base hay unos bloques tan gruesos que se necesitan más de 7 personas de la mano para rodear una sola de ellas. Pero como los grandes constructores de pirámides del Imperio Antiguo, los ingenieros de Seti usaron métodos aparentemente sencillos para construir la sala. Mientras las piezas de las columnas iban llegando de la cantera, los constructores las iban poniendo una encima de otra. Los muros de la sala iban creciendo y la sala se llenaba de arena para subir el nivel del suelo, para que cada nueva sección se pudiese colocar en su lugar con facilidad. Cuando se colocaron las piezas del techo, los trabajadores fueron quitando la arena y terminando las columnas mientras bajaban de nivel. Igual que las antiguas pirámides, el templo de Karnak simbolizaba la búsqueda de la perfección y el orden dentro del caos universal. Pero eran más que símbolos. Se creía que las deidades vivían en el Sancta Sanctorum, donde solo el faraón y su sumo sacerdote podían entrar. La sala hipóstila, la gran obra de Ramsés, era la encarnación fosilizada de los mitos de creación oral. Las grandes columnas parecían plantas de papiro gigantes. Representaban el pantano primigenio que cubría la tierra durante la creación. Un significativo desarrollo en el culto al otro mundo le daba a este edificio aún más valor. Así que cuando Ramsés heredó la tarea de supervisar la decoración del interior de la sala hipóstila, continuaba un trabajo cósmicamente importante. El espíritu del faraón muerto ya no se alojaba en el corazón de una enorme pirámide. Ahora brillaba desde todas las piedras y la pintura de las estatuas y los relieves. Los artistas hacían más que decorar. Estas imágenes transformaban la sala en una potente fuente de poder religioso y político. El futuro faraón empezaba a crear su propia marca. Ramsés. Es en los templos donde el faraón proyecta su imagen. Son los carteles en los que puede publicitar su gloria y su fe en los dioses. En parte intentaba impresionar a los dioses, no solo al pueblo en general, así que tenía dos públicos. La asociación religiosa y la creación de imágenes eran solo una parte de la formación de Ramsés. Aunque aún era un adolescente, estaba al mando de la fuerza de élite egipcia. Eran guerreros fuertes y bien entrenados, capaces de resistir largos meses de lucha lejos de su hogar. El padre de Ramsés, Seti, le había puesto a la cabeza del mayor ejército del mundo por un motivo. Un futuro gobernante debía demostrar que podía dirigir un ejército profesional. Otra importante distinción entre el mundo del Imperio Antiguo y el del Nuevo.
El Nuevo Egipto se había convertido en otra de las muchas superpotencias que competían por el control de la región. Al oeste se enfrentaban a los bandidos libios, al este al poder de los hititas y los sirios, mientras que al sur estaba la problemática provincia de Nubia. Políticamente las cosas no podían ser más diferentes de la primera edad dorada del imperio. Tras la muerte del gran faraón de la época de las pirámides, Egipto disfrutó de casi 400 años de paz y prosperidad sin pausa. Pero de repente ocurrió lo impensable. El río Nilo, el corazón de Egipto y la fuente de toda su riqueza, se secó. La prosperidad de Egipto se basa fundamentalmente en las crecidas del Nilo. Si el Nilo está demasiado alto o demasiado bajo, el resultado es el hambre. No habrá bastante agua para la cosecha o el agua se lo tragará todo. Actualmente se sabe con bastante seguridad que eso es lo que terminó con todo. Cuando el Nilo se redujo a un arroyo, no hubo cosecha y el hambre se extendió. Evidentemente, los dioses no estaban contentos. La privilegiada relación que los faraones parecían tener con los inmortales se había resentido. Los reyes pierden el control. Ya no les ven como seres fuertes y poderosos como lo fue Jufu en su época. No pueden controlar lo que ocurre. Egipto acabó por recuperarse, pero tras un segundo periodo de prosperidad, el Nilo volvió a secarse, dejando al pueblo vulnerable ante otra amenaza: la invasión de los Hyksos. Eran una fuerza conquistadora. Llegaron con carros que los egipcios no habían visto nunca. Llegaron con arcos compuestos de mucho más alcance y precisión. Llegaron con una fuerza que pilló a Egipto desprevenido. El país cayó ante los invasores. Ocurrió algo que nunca había ocurrido y que Jufu nunca hubiera pensado que podría ocurrir: que hubiera alguien no egipcio al mando de una gran parte del país. Los Hyksos controlaron el norte de Egipto durante más de un siglo, pero al final los egipcios consiguieron echarles. El imperio volvía a estar en manos de los egipcios y el Nilo se recuperó para volver a alimentar su tierra. Surgieron nuevos líderes que fueron coronados reyes dioses. Pero el vínculo entre el faraón y el pueblo se había estirado y debilitado. En la época de Jufu, Egipto vivió un periodo de poca pero pacífica prosperidad, y los faraones se llevaban todo el mérito. Pero los cataclísmicos acontecimientos de los siglos siguientes demostraron al pueblo que sus reyes dioses no eran todopoderosos después de todo, y que sus fronteras no eran para nada inexpugnables. Con todo eso en mente, se preparó Ramsés para las habilidades necesarias para un faraón moderno, el poder militar y la confianza de su gente. Seguro que Ramsés estaba impaciente por ser faraón. Tenía el mejor entrenamiento que podía desear un futuro faraón gracias a su padre, Seti I, que le preparaba a fondo para subir al trono. Pero seguro que él quería el trabajo para él solo. Al final, Ramsés tuvo su oportunidad. En 1290 a.C., el faraón Seti murió repentinamente. Ramsés fue coronado rey de Egipto. Como todos los faraones antes que él, el joven Ramsés esperaba llegar al otro mundo y convertirse en un dios. Pero antes, estaba decidido a dejar su huella en el mundo mortal.
Era un hombre que sentía el peso de la historia sobre sus hombros. Sabía que en la nueva época construir grandes templos no era suficiente. Había que verter sangre. Ramsés, cuando accede al trono y se convierte en rey, tiene su oportunidad de destacar. Es su turno de demostrarle a los egipcios y a las potencias de Oriente Próximo que es un faraón poderoso que puede competir a escala mundial. Y Ramsés debió pensar que podía crear un imperio de magníficas proporciones. No voy a quedar inmortalizado solo en piedra, sino que quedaré inmortalizado por el tamaño del territorio que gobernaré. Tras haber reinado solo 4 años, el joven rey desplegó sus fuerzas al este de Egipto. Hábilmente consiguió doblegar una serie de pequeñas ciudades-estado en Canaán, actualmente Palestina e Israel, y consiguió así un lucrativo pasaje comercial. Las victorias de Ramsés llenaron las arcas reales. Y no perdió tiempo antes de embarcarse en un proyecto de construcción épico para darles las gracias a los dioses y para proclamar a cualquiera que quisiera escuchar sus gloriosos triunfos. Lo más increíble de Ramsés es la confianza que tenía cuando pasó a ser rey. Era un rey joven, inexperto, pero se lanzó a hacer cosas. Inmediatamente inició un enorme proyecto de construcción muy ambicioso y empezó a librar batallas en el extranjero. Era una cuestión de equilibrio. Había que tener un ejército fuerte para asegurarse de que la riqueza siguiera entrando en Egipto, para poder enviar esa riqueza a los templos y darle las gracias a Amón-Ra por ayudarle a conseguir ese gran imperio. El Luxor, cerca de Karnak, extendió el templo, creando un gran patio delantero lleno de estatuas colosales de sí mismo. Y ante ellas plantó 2 obeliscos gigantes tallados a partir de bloques de granito rosa. Como las pirámides antes que ellos, apuntaban al poder de los cielos. Ramsés apuntaba alto. Había conseguido algunas conquistas memorables, pero si quería ser recordado como el mayor faraón que había existido, tenía que superar a sus antepasados. Decidió llevar su campaña hasta las tierras del enemigo más temido de Egipto. Un adversario contra el que su padre había librado batallas épicas, una legendaria raza de guerreros y la única potencia de la región que podía compararse con Egipto. Los hititas. Los ojos de Ramsés volvieron a apuntar en la frontera oriental. El joven rey de Egipto se preparaba para llevar a su país a la guerra contra los hititas. Una civilización sofisticada, organizada y dominante, y una superpotencia rival. Su padre, Seti, había conseguido una famosa victoria sobre los hititas, recordada en los muros del templo de Karnak al capturar la estratégica ciudad de Kadesh. Pero los hititas la habían recuperado más tarde, un revés que los egipcios no podían olvidar. Kadesh es un lugar estratégico en Siria, pero había algo que tenía a los egipcios obsesionados con Kadesh. Kadesh estaba en la frontera entre Egipto y el reino hitita, gobernado por el rey Muwatallis. Quien la controlase también podía disfrutar de la fértil tierra agrícola que la rodeaba, una zona que actualmente se conoce como el Valle del Bekaa. 4 faraones habían intentado hacerse con este crucial premio estratégico. Ramsés puso en juego su reputación para triunfar allá donde tantos de sus predecesores habían fracasado. Ramsés se jugaba mucho en Kadesh. Era un faraón joven. Los egipcios querían conseguir uno de los valles y los territorios más ricos de la zona. Ese era el premio. Si controlaban Kadesh, controlarían también el resto del territorio.
5 años después de subir al trono, Ramsés llevó a su ejército a 650 kilómetros de Egipto, a una llanura, actualmente en Siria, al oeste de Kadesh. Los espías de Ramsés le informaron de que el rey hitita, Muwatallis, dirigía una fuerza impresionante de 37.000 soldados de a pie, apoyados por 2.500 carros. Muwatallis montaría en cólera ante la incursión. Pero el joven faraón tenía motivos para tener confianza. El ejército que Ramsés preparaba para luchar en Kadesh era uno de los más modernos. Era muy superior y muy diferente a cualquiera que hubiera habido antes. Los egipcios, tecnológicamente conservadores, al fin se habían decidido a usar la tecnología. Conocieron el carro durante la invasión de los Hyksos y lo adaptaron para que pudiera usarse en terrenos arenosos, creando así un arma formidable. Este carro era ligero, muy maniobrable y por encima de todo terriblemente rápido. En el carro también iba el arquero, armado con un nuevo arco compuesto que combinaba madera y hueso para más flexibilidad y potencia. Ese nuevo diseño hacía que pudieran lanzar flechas con precisión mortal a una distancia equivalente a 3 campos de fútbol y con bastante potencia para perforar la armadura de bronce de los hititas. Junto a los carros iba la infantería, llevando otra arma mejorada, el kopesh, una espada corta con una hoja mortal curvada. Ramsés estaba a punto de poner a prueba esas armas en el mayor reto al que se había enfrentado. Si podía capturar Kadesh, el joven rey se convertiría en una leyenda entre su pueblo y con el botín financiaría un edificio y un programa de relaciones públicas para que su nombre viviese para siempre. Para él era una situación en la que debía conseguir algo o morir. Debía demostrar que Egipto tenía fuerza. Y se lo debía demostrar a los hititas, pero también a sus propios seguidores, a la gente de Egipto. Mientras Ramsés y su ejército se acercaban a Kadesh, recibió buenas noticias. Los exploradores egipcios habían encontrado a 2 hombres que resultarían ser agentes dobles, escondidos en un bosque cercano. Cuando les interrogaron, afirmaron que el ejército hitita estaba a 190 kilómetros. La ciudad estaba desprotegida. Parecía que Kadesh estaba a su merced. Impaciente por conseguir la victoria, Ramsés se separó de sus tropas y se llevó a una sola división hasta una distancia desde la que podía atacar la ciudad. Ordenó que una segunda división la rodease hacia el norte con un movimiento envolvente. Pero cuando parecía tener la victoria al alcance de la mano, la situación cambió. Ramsés se dio cuenta de que había caído en una trampa hitita. La verdad era que el rey hitita estaba escondido detrás de la ciudad de Kadesh, en el viejo Kadesh, preparado para emboscar a Ramsés. Y soltó a sus perros de guerra. Los hititas atacaron rápido y con dureza. Se apoyaban en una nueva tecnología militar, las armas de hierro. El joven faraón se enfrentaba a una derrota desastrosa. Pero cuando los hititas parecían estar a punto de destrozar a los egipcios, estos tuvieron una tregua. En el último momento, la segunda división llegó desde el norte y cogió a los hititas por sorpresa. Espoleadas por su llegada, las tropas egipcias se reagruparon e iniciaron un violento contraataque. Aunque sería legendaria, no fue una batalla histórica, sino un conflicto extraño, molesto, insatisfactorio e inútil. Con los ejércitos de las 2 superpotencias antiguas luchando directamente la una contra la otra, probablemente fuese el mayor enfrentamiento militar de la historia hasta ese momento. La batalla entre Ramsés II y los hititas fue enorme. Hubo sangrientas matanzas en ambos bandos. La batalla se cobró miles de vidas, pero al final no hubo ningún vencedor.
Al amanecer, Ramsés se enfrentó al rey Muwatallis ante los muros de Kadesh. Las filas de los dos ejércitos enemigos se prepararon para otra terrible batalla. Pero cuando parecía inevitable que hubiese un baño de sangre de proporciones espantosas, ocurrió algo sorprendente. Enfrentados a una matanza segura, Ramsés y el rey hitita se retiraron. Como ninguno de ellos sabía la fuerza que tenía, hubo un estancamiento. Ninguno de ellos quería arriesgarse a ser totalmente aniquilado, y ambos accedieron a pactar una tregua. No era lo que Ramsés había ido a buscar. No había conseguido capturar el premio de los hititas y debía volver a casa con las manos vacías. Ramsés pensaba, Dios mío, ¿qué he hecho? No he vencido, ni siquiera he sido capaz de recuperar Kadesh. Nada ha salido como había planeado. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo le muestro a Egipto que sigo siendo el rey, que debo seguir siendo el rey? ¿Qué les hará creer que esto no es un desastre absoluto? 5 años después de subir al trono, las ambiciones de Ramsés de convertirse en el mejor faraón de Egipto parecían huecas y erróneas. Bueno, cuando Ramsés volviera a casa iba a pasar mucha vergüenza. Había ido a conquistar Kadesh y no lo había conseguido. Así que tendría que explicar muchas cosas. Ese ya no era el comprensivo Egipto de los grandes constructores de pirámides. El faraón ya no estaba libre de críticas. Sabía que la gente haría preguntas. La incapacidad de Ramsés de hacerse con Kadesh podía menoscabar su posición. Pero aunque fuera una época más arriesgada para el faraón, también ofrecía más opciones. Ramsés buscó un arma más potente que los carros y las espadas de bronce: la propaganda. Era una oportunidad maravillosa para que Ramsés le diese algo a su público que le convertiría en el rey que llegaría a ser. Ramsés encargó una serie de relieves de piedra para conmemorar la batalla de Kadesh en los muros de los templos de todo el reino. Así que parte del interés puesto en la campaña de Kadesh era para asegurarse de que su imagen siguiera siendo la que él quería que fuera, la de un faraón conquistador y poderoso. Cuando hizo su propio relato de la batalla de Kadesh, Ramsés demostró que era un gran publicista de la antigüedad. Los grabados cuentan la historia no de una tregua incompleta, sino de una victoria clara. Ramsés estaba representado como un gran héroe que, lejos de sus tropas, resistía solo y con valor a la emboscada hitita. Afirmaba que les había dado una paliza, pero no lo había hecho. No iba a mostrar lo que había pasado de verdad, sino lo que a él le hubiera gustado que ocurriera. Así que la imagen que tenemos aquí le muestra deshaciéndose de los hititas prácticamente solo, abriendo camino, haciéndolos huir y aplastándoles con sus caballos y sus carros. Y así creó un sentimiento de patriotismo, y él se convirtió en la personificación de Egipto. Fue un golpe maestro político. Ramsés había vuelto a escribir la historia y había dejado su propia versión de los hechos escrita en piedra para siempre. Pero el talento del joven rey para la publicidad acababa de empezar. Abu Simbel, en la frontera sur de Egipto con Nubia. El 6º año del reinado de Ramsés eligió ese lugar para construirse un monumento a sí mismo. Algo tan sumamente majestuoso que seguiría siendo admirado mucho después de su muerte. La época de las pirámides había terminado. Un faraón ya no podía utilizar la economía y la población de Egipto para sus propios fines.
utilizar decenas de miles de hombres para extraer millones de toneladas de piedra y construir un monumento bloque a bloque era demasiado costoso, irrealizable. Pero Ramsés tenía un plan. Aquí, con vistas al Nilo, crearía un gran nuevo templo, un altar para sí mismo y para los dioses. Pero no lo construiría con bloques de piedra. El monumento de Ramsés se tallaría en la misma pared. Las paredes de piedra de Abu Simbel eran de arenisca de buena calidad, ideal para el trabajo que requeriría centenares de trabajadores en lugar de miles. Pero aún así, se tardarían décadas. ...1284 a.C. Hábiles mamposteros empezaron a trabajar en Abu Simbel. Su primera tarea fue crear 4 estatuas de 20 metros de altura del propio Ramsés para vigilar la entrada del templo. Los problemas técnicos debieron de ser increíbles. Tenían que pensar cómo escalar esas figuras y tallarlas en la montaña. Tenían que poner andamios para que subieran los trabajadores que iban a hacerlo. Tenían que ser capaces de imaginar esas estatuas saliendo de la pared de una montaña. Los enormes hombros de piedra representarían el alcance y la potencia de Ramsés, pero también tenían otro objetivo, que le relacionaba con su antecesor, Jufu. Buscaban la inmortalidad. En la época de Ramsés, los faraones eran enterrados en tumbas subterráneas secretas en el Valle de los Reyes. Pero los saqueadores seguían entrando en las tumbas para llevarse sus tesoros y sus momias. Ante esa amenaza, las creencias egipcias sobre la consecución de la inmortalidad fueron evolucionando gradualmente. Ya no era esencial que los restos mortales del faraón no se moviesen durante toda la eternidad. En la época de Ramsés, la representación en piedra ofrecía una nueva póliza de seguros contra la muerte. Al tener su cara y su nombre, eran símbolos mágicos, símbolos de poder, símbolos que llevaban implícita la inmortalidad. Así que incluso aunque la tumba no durase, o que se llevasen la momia de la tumba, o la destruyeran, seguían habiendo otras maneras de asegurarse de que le recordasen eternamente. Las esperanzas de vida eterna de Ramsés estaban puestas en los grandes monumentos. Y no hay ninguno mayor que Abu Simbel. Igual que los constructores de pirámides, tenía que terminarlo antes de morir. Pero tenía apenas una fracción de la mano de obra de los faraones del Imperio Antiguo. Y las herramientas para tallar apenas habían cambiado en los 13 siglos que habían pasado desde las grandes pirámides. La única innovación significativa habían sido los cinceles más resistentes, hechos de bronce. Cuando las estatuas empezaron a tomar forma, los trabajadores empezaron a excavar más profundamente la pared de la roca. El templo terminado se internaría unos 60 metros en la montaña. El interior de Abu Simbel tenía que estar alineado cuidadosamente con los movimientos del sol. Como a Ramsés le gustaba llamar la atención, planeó colocar una sorpresa espectacular en las entrañas de su templo. Un espectáculo de luz digno de los dioses. Pero en realidad, Ramsés seguía inquieto por sus antiguos enemigos. Los hititas. Ramsés lanzó un nuevo asalto, golpeando en el territorio enemigo. Pronto se embarcó en otra serie de batallas frustrantes. Capturaba las ciudades y el enemigo recuperaba el control cuando su ejército se marchaba a conquistar nuevos objetivos. Si en algún momento moría, su templo quedaría inacabado y correría el riesgo de no gozar de vida eterna. Podía acabar siendo un faraón olvidado, un don nadie, un alma perdida. Durante casi 15 años, Ramsés fue royendo el imperio hitita. Las ciudades fronterizas cambiaban constantemente de manos
pero ninguna de las superpotencias conseguía una victoria definitiva. Al final, ambos bandos firmaron uno de los primeros tratados de paz de la historia. Fiel a las formas, Ramsés lo utilizó para alabar sus habilidades diplomáticas en los muros del templo de Karnak. Con la paz asegurada, podía dedicar todas sus energías a su gran proyecto en Abu Simbel. Fue un plan muy descarado. Un rey nuevo rico que anunciaba a bombo y platillo el poder de su dinastía. Puede que no utilizara la misma cantidad de trabajadores que construyeron las pirámides, pero centenares de egipcios sudaron por él, dándole forma a una gran pared de roca en un monumento a la altura del faraón. (1266 a.C.) Ramsés había gobernado durante 24 años cuando por fin pudo desvelar su obra maestra. Su homenaje a sí mismo. Su egocéntrico regalo para los dioses. Abu Simbel es el templo por excelencia. Es una obra maestra. Tiene al rey, tiene a las deidades y sirve a un propósito determinado: la restauración del orden, asegurándose de que el caos no entre en el mundo, pero lo hace de un modo terriblemente estético. En sintonía con esta época más turbulenta y compleja, el templo tenía un doble propósito. También era un aviso imponente para los vecinos del sur de Egipto. No creo que Abu Simbel sea solo una espectacular obra de ingeniería creada para la gloria de Ramsés y su endiosamiento, sino que también era una advertencia para los nubios por si decidían rebelarse. Era un cartel gigante que decía: cuidado con el faraón. Dentro hay una espectacular avenida con estatuas de Ramsés de 10 metros de altura. Prueba de que se creía la encarnación viviente de un dios. Dentro de la montaña, por fin se pondría en marcha el brillante truco de la luz de Ramsés. En el santuario del corazón del templo está Ramsés, entronado como un dios junto a otras 3 deidades. 2 veces al año, al alba, los rayos del sol penetran por las salas interiores e iluminan casi 60 metros de oscuridad. Aquí iluminan al deificado Ramsés y a sus compañeros dioses. El mensaje es claro. Aquí Ramsés superará la larga noche de la muerte y vivirá para siempre. Pero Abu Simbel no fue su último regalo para el mundo. Animado aún por su propio éxito, más viejo cada día, Ramsés concertó una cita con la fama eterna. Sus constructores erigieron centenares de templos, estatuas gigantes e incluso una ciudad entera. Así que Ramsés se embarcó en una enorme campaña de construcción. Creó templos por todo Egipto, desde el norte hasta el sur. Ramsés está por todas partes, inmortalizado en piedra y bronce, publicitando la marca Ramsés hoy y probablemente para siempre. Y quizás esa sea su manera de engañar a la muerte. La obsesión de Ramsés por cubrir los monumentos con su nombre y su imagen puede ser, al menos en parte, un deseo por asegurarse que siempre habrá suficientes imágenes de él en la tierra para garantizar su vida eterna.
A pesar de toda una vida de guerra, Ramsés vivió casi hasta los 90 años. Dejó al menos 45 hijos y 40 hijas y más monumentos que ningún otro faraón antes o después que él. Su concienzuda estrategia de relaciones públicas había funcionado. Su país lloró su pérdida. Debió de ser una gran conmoción que Ramsés muriera al fin. Hay que recordar que vivió el triple que la media de los egipcios de su época. Tenemos que pensar lo traumático que debió ser perder un líder que había dirigido tu vida durante todo ese tiempo. Ni siquiera tu abuelo recordaba a otro rey. Ramsés había servido bien a su país y le había dado 3 generaciones de paz y seguridad, trayendo a la tierra la armonía integral del Maat. Los sacerdotes conservaron su cuerpo según los rituales que habían sobrevivido desde el Imperio Antiguo. Entonces, al menos una momia de faraón había sido protegida por un sistema de seguridad sin precedentes, con enormes placas de granito. Pero la momia de Ramsés no se colocó en una pirámide. Estaba destinado a una tumba secreta excavada en la montaña en el Valle de los Reyes. ¿Funcionaría el engaño? ¿Frustraría a los ladrones de tumbas? Aunque el imperio egipcio prosperó durante otros 1000 años, ningún faraón pudo estar a la altura de Ramsés II. Había gobernado en Egipto durante 67 años, dejando tras de sí gran cantidad de monumentos. Su vida se extendió a lo largo de 9 décadas. Creo que uno de los mayores testamentos del éxito de Ramsés como faraón es que tuvo muchos imitadores. Desde Ramsés III a Ramsés XI, varios faraones intentaron imitar a Ramsés II, pero ninguno pudo igualarlo, ni en la duración de su reino, ni en la grandeza de sus logros. El descubrimiento del último destino de Ramsés seguiría siendo un misterio durante otros 1000 años. El 6 de julio de 1881, el egiptólogo Emil Brugsch bajó por las paredes de Deir el-Bahri, cerca del Valle de los Reyes, hasta la entrada de una cueva. Dentro descubrió un depósito secreto de unas 40 momias. Las inscripciones revelaron que la mayoría de ellos eran faraones egipcios con sus reinas. Después de que saquearan sus tumbas originales, les habían vuelto a enterrar sin objetos de valor, un truco para frustrar a otros aprendices de ladrones de tumbas. Uno de ellos era el cuerpo del hombre considerado el faraón más importante de todos los tiempos, Ramsés II. La momia de Ramsés resistió perfectamente conservada durante 3000 años en la más humilde de las tumbas. Los análisis científicos han revelado que era increíblemente alto para su época, 1,70 m. Durante su juventud era pelirrojo, y eso lo reprodujeron con tintes durante el embalsamamiento. Al morir sufría una artritis grave y tenía muchas caries. Pero esa espléndida y marcada cara había visto muchas cosas. Que hoy estemos aquí hablando sobre Ramsés II es de algún modo lo que él habría querido. Lo que ha conseguido ha sido la inmortalidad.
Los logros arquitectónicos de Ramsés y Jufu, el gran constructor de pirámides, más de 1000 años antes, nunca serían igualados. Estos dos faraones crearon la mejor época del imperio. Y los contrastes entre sus vidas ilustran el profundo cambio en la civilización egipcia. Desde una época de gobernantes prácticamente divinos a otra de guerra, conquista y maniobras políticas. Ramsés expandió las fronteras de su país y durante 4 décadas protegió el imperio de sus poderosos rivales. Abu Simbel es hoy uno de los templos más audaces y cautivadores del mundo. Pero el legado arquitectónico de Ramsés se extiende más allá de ese monumento. Sus edificios y sus bravuconas estatuas se pueden encontrar en todo Egipto. Quizá más que nadie, Ramsés fuera un gobernante imaginativo y vanguardista, que hizo más que sobrevivir en una época compleja y peligrosa. Prosperó. Hombre hábil en la guerra, en la política y en la propaganda, personificaba los profundos cambios que había vivido el gran imperio egipcio.